Normalmente todo esto tiene una clasificación, todo tiene una división, porque a los anatomistas, por alguna extraña razón, les encanta clasificar, les encanta dividir las cosas. Tenemos el sistema nervioso per se y está dividido en dos. Uno que es el sistema nervioso central y otro que es el sistema nervioso periférico. ¿Qué me pueden decir del sistema nervioso central? ¿Saben algo que me puedan contar? Está recubierto todo por meninges. Bien, esa es una, perfecto. ¿Algo más? Bueno, el sistema nervioso central, como bien dijeron, está recubierto por meninges, es una gran diferencia con el sistema nervioso periférico, incluso también como las funciones de cada uno son ampliamente distintivas. Y en el encéfalo, el sistema nervioso central lo podemos dividir entre el céfalo y la médula espinal. Como dije antes, el encéfalo no es solo el cerebro, sino que el encéfalo se subdivide a su vez, aunque no esté en esta imagen, se subdivide esta vez en telencéfalo y diencéfalo. Telencéfalo es lo que ustedes conocen como los lóbulos, los dos hemisferios cerebrales, y el diencéfalo es las zonas estructuras por debajo de los hemisferios como el hipotálamo, el tálamo, todo ese tipo de estructuras. Y obviamente, hace falta decirlo, el cerebelo, ¿no? Que el cerebelo en esta clase lo vamos a nombrar muy por arriba porque la verdad que merece una clase para él solo. No es algo, o sea, lo vamos a nombrar un par de funciones, pero no vamos a indagar mucho. Al igual que con la médula espinal, que como podrán saber, la médula espinal también es un tema muy amplio. Pero bueno, después tenemos un poco de lo que es el sistema nervioso periférico. Sistema nervioso periférico, ¿alguien me puede dar más o menos una definición? No digo que sea exacta, pero una idea. Lo que le salga, no hace falta que esté bien. Bueno, el sistema nervioso periférico es todo lo que nosotros conocemos si vamos un poco más para atrás en histología. No sé si se acuerdan algo de los corpúsculos de Merkel, de Pacini, de Ruffini. Son todas las sensaciones, son todo lo que no está cubierto, justamente, una diferencia con el sistema nervioso central, no está cubierto por meninges. También está en el sistema nervioso periférico, hablamos de los pares craneales, que vamos a entrar un poquito más tarde en la clase. Entonces, todo lo que sea las sensaciones, todo lo que sea dolor, propiocepción, temperatura, todo ese tipo de funciones nos la va a dar el sistema nervioso periférico. Esta parte del sistema nervioso periférico dedicado al dolor, la propiocepción y la temperatura es lo que nosotros conocemos como sistema nervioso somático, que a diferencia del autónomo, que es capaz el que es más conocido, el que se tiene más nombre, donde hablamos del sistema parasimpático y el simpático. ¿Alguien me puede decir más o menos qué es parasimpático y simpático, la diferencia de cada uno? Así, al voleo, no hace falta que sea exacto. El simpático es el que te prepara para la huida. Exacto. Y el parasimpático al revés, para comer, por ejemplo, dormir, el que te relaja. Exacto. O sea, el simpático es tenemos que escapar del tigre y el parasimpático es nos sentamos a comer. ¿Sí? Así como a grandes rasgos. En la anatomía tienen ciertas diferencias, van a ver después. Me gustaría que lo lean, que está muy bueno, que tiene que ver mucho con los ganglios propios del sistema nervioso, que son más del sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central no hablamos mucho de ganglios, de las neuronas de cada uno y de que no tienen obviamente la misma función, y como no tienen la misma función tampoco están localizados en el mismo lugar, ¿sí? Entonces vamos a pasar un poco a configuración externa. Con configuración externa nos referimos a lo que venía diciendo antes. Vamos a meternos en el sistema nervioso central, encéfalo, y vamos a hablar de telencéfalo. Que telencéfalo, como les venía diciendo recién, es lo que serían los dos hemisferios cerebrales y los lóbulos del cerebro. Bien, el cerebro, como pueden ver en esta imagen de acá, no sé si se me ve el cursor, Sí. pero yo pinté acá con rojo y acá con amarillo dos como surcos, por así decirlo, no se llaman surcos, sino que son cisuras, que nos van a delimitar un poco lo que vienen siendo los lóbulos. Nosotros en los dos hemisferios, ¿cuántos lóbulos tenemos en total? ¿Cuatro? ¿Quién da más? 5 Yo, Sí, 5, pero de no había. cada lado. el de la ínsula creo que era.
Bien, Había uno que era profundo. exacto, es el lóbulo de la ínsula. Pero yo pregunté cuántos hay en total. 6. 10. De ambos Bien, lados. bien, ¿quién dijo 10? Bien, Yo. ¿por qué son 10? Porque tenemos 2 hemisferios. Exacto, tenemos 5 lóbulos de un lado y 5 lóbulos del otro. Muy importante eso, ¿ok? Bien, estos lóbulos, salvo el de la ínsula, que ahora nos vamos a meter con él, reciben el nombre del hueso que los está tapando, porque no son muy originales la gente que descubre estas cosas, entonces al lóbulo frontal se le dice lóbulo frontal porque el hueso que lo recubre es el hueso frontal. El parietal porque lo recubre el parietal, el occipital por el occipital, perdón, y el temporal porque lo cubre el hueso temporal. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Alguien que me quiera decir algo? Interrúmpame, no tengo problema, ¿sí? Em, bien, obviamente que si yo, por ejemplo, sacase estas líneas que yo puse amarillas y rojas y les pusiera un cerebro en vivo, en fresco, arriba de la mesa, es imposible saber, si no es por los huesos, dónde está cada lóbulo, porque ese es el verdadero problema también. Cuando el neurocirujano va y abre, obviamente más o menos tiene una idea, pero ¿cómo sabes cuándo está tocando frontal y cuándo está tocando parietal? Así, a ciencia exacta no se puede saber exactamente, pero tenemos una cierta aproximación y es gracias a estos surcos que ven acá, estas cisuras. La cisura en rojo, como lo dice bien acá abajo, es la cisura de Rolando, que nos divide al frontal del parietal. Todo lo que esté por delante de la cisura rolándica es prerolándica, todo lo que esté por detrás es posrolándica. Luego la amarilla es la cisura de Silvio, o surco lateral, o cisura lateral, como le quieran decir, y es lo que nos divide el frontal y el parietal del temporal. O sea, por debajo de la cisura de Silvio tenemos el temporal. Hasta ahí, ¿alguna duda con eso? No, bien, quedó bien. Y obviamente cada lóbulo tiene su propia función. ¿Alguno me podría decir más o menos de algún lóbulo que saben qué función tiene cada uno a grandes rasgos? El parietal es el de asociación. Bien, esa es la asociación. ¿Alguien quiere decir algo más? Occipital de la visión principalmente. Exacto, bien. Temporal de la audición. De la audición, perfecto, temporal. ¿Y del frontal? Funciones ejecutivas, atención. Perfecto. Y Eh, sí, perdón, ¿qué vas a decir? el juicio, ¿no? También. Bien, perfecto. Cuando se dice, Funciones cognitivas. exacto, cuando se dice un poco así en chiste que uno está desfrontalizado, bueno, no está tan alejado de la realidad esa frase. Nuestro juicio está controlado por el frontal, es casi lo que nos hace humanos, por así decirlo. Es lo que nos da esa capacidad de raciocinio distinta a otras especies. Ahora, nos está faltando un lóbulo, que es el lóbulo de la ínsula, y el lóbulo de la ínsula, la única forma de verlo, como bien dijeron antes, es profundo. La única forma de verlo es si por alguna extraña razón nosotros tuviéramos que acceder hacia él. ¿Vieron esta cisura de acá? La que yo dije antes, cisura de Silvio. Bueno, si retraemos los dos costados entre el temporal y el frontal y abrimos, ahí abajo debería estar el lóbulo de la ínsula. El lóbulo de la ínsula, la verdad que una función propia hoy no tiene exacta. Como que no se sabe exactamente para qué funciona. Está muy relacionado con lo que vendría a ser las emociones, el control de las mismas y también está un poco relacionado con el circuito límbico, que el circuito límbico también, como les digo, es todo un tema, es todo un circuito conocido como circuito de Papez, que está ampliamente relacionado con las emociones, el miedo, la ira, la felicidad, el aburrimiento, la depresión, todo pasa por el sistema límbico. Pero, como les digo, no es tema para meternos ahora porque es bastante más avanzado. Em, sí, y bien como dijeron antes, el lóbulo frontal, funciones ejecutivas, etcétera. Una buena forma de acordarse bien lo que hace el lóbulo frontal es con una historia que bastante conocida en la medicina, que seguro la conocen. No sé si escucharon alguna vez hablar del caso de Phineas Cage. Sí. Bien, ¿saben bien qué pasó con ese caso? Lo contó el doc el otro día, algo así como que había tenido un accidente porque no se recibió un cañonazo o algo que se le incrustó en el cerebro y le voló el frontal.
Claro, él era un trabajador de tren, que era un trabajador de tren muy tranquilo, un tipo muy amable, era conocido ahí en el barrio donde vivía él, creo que era Londres, el Reino Unido, perdón. Y él trabajaba como el que movía las vías del tren. Y en un momento se rompió la palanca con el que él accionaba las vías del tren y se le incrustó una de los raíles y le incrustó derecho en el frontal. No murió, pero cuando le sacaron el raíl, cuando lo estabilizaron, se dieron cuenta que no era el mismo. Ahí fue cuando se dieron cuenta, hace, estoy diciendo 200 años casi, un poquito menos capaz, que ahí fue la primera vez que se dieron cuenta que el frontal tenía que estar relacionado, algo relacionado con eh, el juicio, el raciocinio, el cómo somos como persona. De nada sirvió igual porque mucho más adelante en la historia, obviamente ustedes habrán escuchado hablar de las lobotomías, y en las lobotomías lo que normalmente solía hacer, incluso hubo gente que ganó un premio Nobel por eso, por más tonto que suene, le sacaban un pedazo del lóbulo frontal a las personas que se comportaban mal. Quiero decir, incluso hay uno de los pacientes de estas lobotomías fue la hermana de John Kennedy, John Kennedy, me hablo del presidente de los Estados Unidos en 1960 por ahí. A la hermana de él tenía como distintos problemas, era como muy inquieta, no le gustaba, nada que ver con el hermano, claramente, y un día le dijeron, quiero que le practiques una lobotomía. Y en el momento que le practicaron la lobotomía, quedó no vegetal, pero quedó completamente apática, no tiene juicio, no disfruta de las cosas. No sé si a día de hoy sigue viva, la verdad que no estoy seguro, pero imagínense vivir toda su vida sin emociones, sin juicio, sin nada. O sea, son casi que una planta, les diría. Después, bueno, el lóbulo parietal, como bien dijeron ahí, el lóbulo de la asociación, también está muy fuerte asociado, ahora lo vamos a ver más adelante, con lo que es la información sensitiva, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con las sensaciones tiene que ver mucho ahora con con el lóbulo parietal. El lóbulo occipital, como muy bien dijeron antes, está ampliamente relacionado con la visión. La frase de que vemos con el cerebro y no con los ojos es real. Después, más adelante, ahora cuando vayamos con pares craneales, vamos a ver el par óptico. Y como un pequeño spoiler, el par óptico lo único que hace es recibir estímulos, ¿sí? La verdad que el ojo en sí no ve nada. El ojo lo único que percibe son estímulos que viajan hasta el hueso, hasta el lóbulo occipital, y el propio occipital es el que decodifica estos estímulos y les dice lo que están viendo. O sea, lo que ustedes están viendo ahora es gracias a su cerebro, ¿sí? Así que no sabemos si es completamente real lo que estamos viendo porque es lo que interpreta nuestro cerebro. Puede ser que tenga otra forma, pero no lo vamos a saber. Como tenemos una configuración externa, tenemos una configuración interna. ¿Sí? ¿Han escuchado hablar de los ganglios de la base o no? Sí. Bien, más o menos a grandes rasgos, función, nada, si no saben, voy directo. Bueno, los ganglios de la base, acá no sé si me ve el cursor, acá tenemos el núcleo caudado, esto de acá es el tálamo, estas dos cosas de acá es el tálamo. Esto que parece, no sé si se puede ver bien, no sé si lo tengo para dibujar, si me siguen el cursor, todo esto de acá, este como caminito entre los ganglios de la base, se llama cápsula interna. Ahora, en un toque les voy a contar la importancia que tiene esta cápsula interna, ¿sí? Bien, tálamo, caudado. Esto es el putamen o el lenticular, el núcleo lenticular que está compuesto por el putamen, que es este más grande de acá, el globo pálido externo y el globo pálido interno. Todos estos ganglios de la base seguramente los habrán visto o los habrán escuchado cuando hablan de la enfermedad, por ejemplo, del Parkinson, ¿sí? Son básicamente, la función más importante de ellos es el movimiento, ¿sí? Es realizar los movimientos, planificar los movimientos, predecir lo que vamos a hacer, todo eso se encargan los ganglios de la base. Por eso mismo se ven los síntomas del Parkinson, ¿no? Que les cuesta levantarse de la silla, la bradicinesia, el temblor, son todos signos de problemas en los ganglios de la base, ¿sí? Bien, volvemos un segundito para atrás. Vamos a configuración externa. Como habrán visto el cerebro, que lo habrán visto muchas más veces que yo seguro, no es liso. El cerebro contiene un montón de como surcos, de relieve,
como que no pareciese ser, no es liso, vamos a quedarnos con eso. Resulta que cada parte, cada giro, que se le llama así, cada circunvolución que tiene el cerebro, tiene una función específica. Porque ojalá hubiese sido tan fácil, es decir, el hueso parietal, el lóbulo parietal hace esto y el lóbulo frontal hace esto, pero lamentablemente es mucho más profundo. Y un cierto muchacho, Brodmann, investigó allá por el 1912, empezó a investigar el cerebro y a estimular eléctricamente ciertas áreas del cerebro y se dio cuenta que cada área del cerebro tenía una función en especial, ¿no? Hay una parte del frontal, por ejemplo, que es un área muy conocida, que es el área 4 de Brodmann. No sé si alguna vez la escucharon. El área 4 de Brodmann es conocida como el área motora principal, que es de acá donde sale la famosa vía piramidal, ¿sí? Una de las funciones del lóbulo frontal, que volviendo un poco a lo que dijimos antes, es el movimiento también. Además del juicio y todo lo que dijeron muy bien de funciones ejecutivas, el lóbulo frontal también se encarga del movimiento, de iniciarlo, de planificarlo. Y Brodmann se dio cuenta que cierto... Mira, si acá tenemos el área 4, el área 1, 2 y 3, que ahora voy con esta. Y esta cisura, o este surco que se ve entre el área 4 de Brodmann y el área 1, 2 y 3, es la cisura de Rolando. ¿Se acuerdan que es la cisura que dividía el frontal del parietal? El área 4 de Brodmann es prerolándica y está pegada, literalmente pegada a la cisura de Rolando. O sea, si ustedes ven la cisura de Rolando, van a ver el área 1, 2 y 3 y van a ver el área 4 de Brodmann, que son como las más importantes y las que más tienen que saber con respecto a las áreas de Brodmann. Sí, hay un montón, como podrán ver, hay muchísimas. ¿Tienen que sabérselas todas? No, la verdad es que no. Si alguno quiere ser gastroenterólogo, la verdad que poco le va a importar aprenderse todas las áreas de Brodmann, porque siendo honestos, yo tampoco me sé todas. Sabés las importantes, por ejemplo la 4 y la 1, la 2 y 3, la corteza asociativa. Ahora, Brodmann también se dio cuenta que, como pueden ver, todo esto es el área 4, todo este giro. No era lo mismo tocar en cierta parte del área 4 de Brodmann, no es lo mismo tocar, por ejemplo, en la parte de arriba que en la parte de abajo. Y a esto Brodmann no se dio cuenta él, sino que fue una persona muchos años después no, pero un tiempo después, que era Penfield, que originó el famoso homúnculo de Penfield, ¿sí? El homúnculo motor de Penfield, que es esto que se ve en la siguiente imagen. Él se dio cuenta que tocando distintas partes, distintas áreas de la propia área 4 de Brodmann, estimulaba distintas partes del sistema motor. Por ejemplo, si tocaba en la parte más medial del área 4 de Brodmann, como se ve acá, se le movían los pies, los dedos de los pies y los genitales. Pero se dio cuenta que si tocaba en la parte más lateral, tocaba la lengua. Cuando empezó a hacer esto y cuando empezó a probar distintas partes, formó el homúnculo de Penfield, que es esto que vemos acá. Entonces, aproximadamente, obviamente no es exacto, pero si más o menos vas fijándote, por ejemplo en una CB, cuando en una CB le hace, se le duerme el brazo izquierdo, ¿sí? Nosotros, si miráramos el área motora, que es normalmente donde suelen pasar esto, por eso se le duerme el brazo, porque está afectada la área motora, si buscáramos dónde está el brazo, que por lo que vemos está acá, casi que medial al otro hemisferio, el daño del ACV debería estar ahí, ¿sí? No me voy a meter mucho con ACV porque van a tener una clase de ACV, no sé, creo que el jueves, pero bueno, para que se vayan haciendo una idea. Todo tiene una correlación clínica, todo lo que se ve, lo que se da en neuroanatomía básica o la principal es para que tengamos una idea de lo que va a pasar después clínicamente. Lo mismo con los ganglios de la base como vimos antes, el Parkinson, lo mismo como estamos viendo ahora con las áreas de Brodmann, más que nada con el homúnculo motor, que es como el padre, es lo más importante de las áreas realmente. Y como bien había dicho antes, el área 4 es como el inicio del camino, por así decirlo, de la vía piramidal o con el nombre que se la conoce como la vía córtico-espinal. Vías. ¿Me pueden decir algo de vías o nada?
lo que sea. Puede no saberlo y está bien no saberlo. Se acusaban en las pirámides vulvares. Bien, perfecto, eso es una cosa. Eh, bueno, bien, sí, Vías. Cuando decís vías, hay un montón de vías, motora, sí. sensitiva, Me refiero a la vía conscientes, piramidal. inconscientes. Ah, ok, listo, listo. Entonces, o sea, sale de corteza, va a pasar por las pirámides, decusación, médula, hasta llegar el músculo sector. O, bueno, por ahí. Bien, Al perfecto. grande. Sí, 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 no, no, está perfecto, es eso. Bueno, ¿se acuerdan que yo les dije recién la importancia de la cápsula interna? Bueno, si vemos este dibujo y vemos acá, está en inglés, pero acá por ejemplo dice trunk, que se refiere al pecho, hip, cadera, knee, rodilla. Si se fijan más o menos, tiene que ver un poco con lo que estábamos viendo recién del homúnculo motor, ¿no? Del homúnculo de Pinfield, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que desde el área 4 de Brodmann, dependiendo de dónde salga la vía piramidal, de dónde inicie la vía piramidal, va a ser una vía para ese movimiento. Si yo quiero mover la pierna, desde el área 4 de Brodmann, la sección que es de la pierna, va a salir una motoneurona que va a decusar en la pirámide, va a bajar hasta la médula, y en la médula va a hacer sinapsis con la motoneurona inferior y se va a realizar el movimiento. Ahora, si se fijan, todo lo que sería rojo sería la motoneurona superior, ¿sí? Porque la vía piramidal consta de dos motoneuronas. Una que es la motoneurona superior, que es la que sale desde el área 4 de Brodmann, y otra que es la motoneurona inferior, que es la que sale desde la médula espinal, desde el segmento de la médula espinal que el nervio corresponda al movimiento. Por ejemplo, si yo quiero moverle el brazo, el segmento de la médula correspondiente a mi brazo va a tener la motoneurona inferior de la vía piramidal. Hasta ahí, capaz medio mezclado ahí, pero ¿se entendió más o menos lo que quise decir o lo Sí, digo de vuelta? Sí, sí, se entendió. Vale, sí. bien, joya. Entonces, todas estas vías pasan por un lugar y se juntan, por así decirlo, en la cápsula interna, que es lo que yo estaba poniendo acá antes, que hacía énfasis. Supongamos que esta es la del área 4 de Brodmann, donde tengo puesto el cursor, todas las vías, todas sin importar, o sea, toda la vía piramidal, perdón, toda la vía piramidal en algún momento pasa por la cápsula interna, sí o sí. Lo cual es a lo que quiero llegar con esto, es que es de suma importancia clínica, donde, por ejemplo, tengamos un infarto cerebral. No es lo mismo tener un infarto cerebral, digamos, a la altura de donde sale la motoneurona de la cadera, por ponerles un ejemplo, o donde sale la motoneurona de la mano, a tener un infarto propio de la cápsula interna. Porque en la cápsula interna pasan todas las fibras, todas, absolutamente todas. Las del pie, las de la mano, las de la cabeza, de la lengua, del codo, de los dedos del pie, todo pasa por la cápsula interna. Entonces, si tenemos la mala suerte, la dicha de que tenemos un infarto justo en la cápsula interna, el daño va a ser mucho peor, mucho mayor al comparado al que si estuviese solo, obviamente, en la cadera o si tuviésemos un problema en la médula, ¿sí? Dicho esto, sea de paso, vamos a hablar un poco de irrigación. Polígono de Willis. Estoy seguro que en algún momento lo habrán escuchado y no es lo más divertido del mundo, pero alguien que me pueda decir más o menos qué es, no les digo arterias y todo eso, pero qué es el polígono de Willis. Eh, Es la unión del sistema anterior carotidio con la unión del sistema posterior de las vertebrales y formación de la basilar. perfecto. Perfecto, literalmente perfecto. Sí, el polígono de Willis se encarga de irrigar la base del cerebro, ¿sí? Y es justamente como bien dijo, no sé quién dijo porque no estoy viendo Juliana. como bien dijo Juliana, es la unión del sistema posterior, vertebral basilar, con el sistema anterior que proviene de las carótidas internas. Eh, la basilar tenemos la basilar y las dos carótidas internas. La arteria basilar está formada por las dos arterias vertebrales que confluyen en la arteria basilar, todo esto es el sistema posterior, y las carótidas internas, que provienen justamente de la bifurcación de la carótida, nos dan las arterias cerebrales medias y anteriores, ¿sí? La arteria cerebral
anterior y media son ramas de la carótida interna. Y la arteria cerebral posterior, porque irriga la parte posterior, sí, no tiene mucha vuelta. O sea, la arteria cerebral anterior irriga la parte anterior, la arteria cerebral media eh, irriga la parte media, y la arteria cerebral posterior irriga la parte posterior. Los nombres, normalmente en la anatomía todos los nombres tienen un porqué, no están puestos al voleo. Por ejemplo, la vía piramidal también la pueden escuchar como córtico espinal. ¿Y por qué se llama córtico espinal? Y porque va de la corteza hasta la médula, nada más. Pasa que cuando lo ves con ese nombre, capaz hace un poco más de ruido, pero normalmente en anatomía el nombre tiene que ver con la función que hacen. Si saben lo que hace el nombre, saben la función. Dicho sea de paso, acá arteria cerebral anterior, irriga la parte anterior del cerebro. Todo este polígono de Willis, ¿sí?, que está formado por, como bien dijeron, la arteria basilar y las dos vertebrales, las dos carótidas internas, las dos arterias cerebrales anteriores, las dos arterias cerebrales medias y las dos cerebrales posteriores. Eso es el polígono de Willis. Ahora, el polígono de Willis irriga solamente, o sea, el polígono de Willis salen muchas más arterias, pero no son parte del polígono de Willis. El polígono de Willis es uno, que son las dos carótidas internas, las dos vertebrales, la basilar, las dos medias, las dos arterias cerebrales anteriores y las dos cerebrales posteriores. Eso solo es el polígono de Willis. Después todas las ramas que como capaz se leen acá, que salen, ramas pontinas, arterias cerebrales anterior inferior, posterior inferior, también las ópticas, las oftálmicas, salen del polígono de Willis, pero no son parte del polígono de Willis, ¿ok? Son dos cosas distintas. Y obviamente, que ustedes están mucho más avanzados y no les importa mucho la anatomía, tiene una correlación clínica, obviamente. Si yo tengo afectada la arteria cerebral posterior, que como se ve en este dibujo acá a la derecha, que no sé si va a ver bien porque no puedo presentarlo, pero la arteria cerebral posterior se encarga de irrigar la parte posterior del cerebro. Y la parte posterior del cerebro es en gran parte el occipital. ¿Ok? También tiene una parte del temporal, pero la mayor parte el occipital. Si yo tuviese un infarto en el área occipital, ¿qué clínica voy a tener? Y no ves. Alteración Pérdida de de visión. visión. Exacto, voy a tener ceguera, no voy a ver, porque se me está afectando el área de la visión. Entonces, si ustedes vienen y un paciente, el que sea, se les viene a la guardia, no digo, aunque en algún momento van a ver un persona, habrán visto gente con ACV claramente, cuando se les venga un paciente y les diga, por ejemplo, no veo, y le empiezan a hacer preguntas y le dice, bueno, me duele la cabeza, soy fumador, soy hipertenso, soy diabético, no sé qué, y un poco se van haciendo la idea, y ya ustedes, si saben un poco de anatomía, saben dónde está el problema. Si la persona no ve y lo que ustedes más sospechan es un ACV, lo más probable es que sea un ACV de la arteria cerebrosa posterior. Puede ser que no lo sea, puede ser que sea de la arteria oftálmica, pero más o menos un poco se van haciendo la idea. O sea, más o menos con la irrigación, justamente en neurología, en neuroanatomía, si sabes esto, sabes la clínica, porque la mayor, lo que más seguido se ve son ACV, son AITs, o sea, no sale mucho de ahí si no estudian justamente, o no siguen la rama, perdón, de neurocirugía, por ejemplo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior. Te hago una pregunta, no hay mucha diferencia entre la altura rostrocaudal entre la cerebral anterior y media en realidad, ¿no? O sea, es más la diferencia entre lo lateral y lo medial que lo que hay entre lo rostral y lo caudal. Sí, totalmente. Se ve justo encima en esta imagen, no sé si la ves, el de la derecha. La arteria cerebral media es la que más irriga, justamente, los Claro, laterales por eso, del o sea, cerebro. no será más, no hay tanta, me refiero a por lo que decías de los nombres, Sí, de guiarse por si la anterior es anterior, no necesariamente, según si es la cara lateral o medial del cerebro. exacto, sí. Lo que pasa es que la arteria cerebral anterior, cierta parte del medio irriga. Pero bueno, es como te digo, son como excepciones a la regla, pero no, está perfecto lo que decís, es como lo decís vos. La arteria cerebral media, tal como el nombre lo indica, irriga todo lo que es los laterales del cerebro. Es la arteria que más irriga el cerebro. Así que si en algún momento
alguien tiene una severa arteria cerebral media, estamos en un problema. Porque agarra temporal, agarra parte del frontal, agarra parte del parietal. Y la verdad que tener un infarto en la arteria cerebral media es bastante complicado. No sé cuál será la mortalidad, la mortalidad, pero debe ser bastante alta. Bien, hasta acá. ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Que quieran que repita? Me pueden decir tranquilo y yo arranco de vuelta. ¿No? ¿Estamos bien? Sí, Sí, sigamos. Dale, bárbaro. Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda parte de la clase, que es líquido cefalorraquídeo y un poco de hidrocefalia. Como bien dijeron antes, cuando estábamos hablando de la división del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, el sistema nervioso central está recubierto por meninges, ¿sí? ¿Alguien podría decirme una breve descripción cortita, o 2 palabras, qué es una meninge? una membrana. Bien, perfecto, sí, no hay mejor descripción. La verdad es una membrana de tejido conectivo que protege al cerebro frente a los impactos. El cerebro, ¿alguna vez escucharon hablar de la doctrina Monroe-Kelly? Sí. Bien, ¿qué es? Como que había que compensar los espacios porque eso provocaba desplazamiento del encéfalo Bien, a raíz del aumento de volumen de líquido, ya sea sangre, líquido cefalorraquídeo, perfecto, edema. perfecto. Sí, es Sí, como la proporción de ocupación dentro de la cavidad. Habla de lo que está dentro del a nivel vascular, el líquido cefalorraquídeo y la masa. impecable, impecable. Bien, es exactamente como ustedes dijeron. La doctrina Monroe-Kelly es esta división entre el parénquima, la sangre y el líquido cefalorraquídeo. Justamente, como bien dijeron, cuando hay un aumento, por ejemplo, de la presión intracraneal, y nosotros queremos evitar que nuestro cerebro se desplace o que en el peor de los casos se hernie, tenemos que compensar ese aumento de la presión intracraniana moviendo alguno de los 3 componentes, ¿no? Pero, ¿por qué pasa eso? Porque nuestro cerebro está recubierto por el cráneo y por las meninges. Entonces, nuestro cerebro está como encerrado, literalmente. Entonces, si hay un mínimo aumento de presión, el cerebro se empieza a lastimar, se empieza a herniar, se empieza a desplazar, y para eso existe esta doctrina, que como muy bien explicaron, eh, que existe esta doctrina para explicar lo que pasa, para explicar el método compensatorio de cuando aumenta la PIC, que es la presión intracraniana. Un ejemplo de un ejemplo no, lo que suele pasar, lo que pasa es que primero el líquido cefalorraquídeo se mueve, se desplaza, ahora vamos a ver a dónde. Si el líquido cefalorraquídeo no puede moverse más, empieza a moverse la sangre, que es otro de los componentes, y por último queda el parénquima, que el parénquima realmente no se puede achicar el cerebro, por así decirlo. Ahí es cuando viene el problema realmente. Cuando ya los métodos compensatorios del líquido cefalorraquídeo no funcionaron, cuando el método compensatorio de la sangre no funcionó, que es literalmente llevo menos sangre para que no se me explote el cerebro, queda solo el parénquima. Y el parénquima no puede moverse, porque está recubierto por las meninges y está recubierto por el propio cráneo. Muchas veces habrán visto incluso en las series, o no sé si lo habrán visto en el hospital, pero trepanar, cuando ustedes trepanan el cerebro, cuando le hacen un agujero, cuando la PIC está muy alta, es justamente para que el parénquima se pueda mover y la presión intracraneana dentro del cerebro, o sea, dentro del cráneo, disminuya. Es una medida de último recurso. O sea, lo mejor que les puede pasar es que con el líquido cefalorraquídeo sirva, porque tener que trepanarle el cráneo y dejar el cerebro al descubierto con lo sensible que es complicado. Pero bueno, volviendo así no me voy muy de tema. Meninges. La meninge, como bien dijeron, son membranas de tejido conectivo y cada una tiene su propia característica. La primera, nosotros tenemos, como se ve en este dibujo, tenemos piel, aponeurosis, hueso, y la primer meninge por debajo del hueso, o sea, la más externa de todas, es la dura madre. Y la dura madre es, no sé si la más importante, pero es la más conocida de todas. Cuando abren el cerebro, cuando, por ejemplo, no sé si vieron alguna neurocirugía, incluso en las series también, como les digo, que es algo que lo suelen hacer, van a ver que el cerebro tiene como una especie de capita medio transparente, como si fuese de plástico, entre comillas, que recubre todo el cerebro. Esa es la dura madre. La dura madre tiene una implicancia en el cerebro muy grande, muy importante.
como se ve en este dibujo acá a la izquierda, el cerebro per se no tiene venas. Las venas, entre comillas, porque no son propiamente venas, son pliegues propios de la dura madre que se llaman senos. La dura madre está pegada al hueso y en cierto punto se repliega y forma lo que se llaman estos senos, donde va a pasar el retorno venoso. O sea, toda nuestra sangre venosa en el cerebro está en manos de la dura madre. ¿Ok? Y la dura madre tiene distintos senos, senos sagital superior, la presa del todo, mucho, nada, es para que sepan que existe nada más, no tienen por qué saberlos. Y toda esta dura madre, todos estos senos, toda esta sangre venosa, vuelve a la circulación por las yugulares internas. La dura madre es la capa más fuerte, por así decirla, entre comillas, es la meninge más fuerte, y también se encarga no solo de proporcionar el retorno venoso, sino que también se encarga de, por ejemplo, dividir al cerebro. Si ustedes, por ejemplo, agarran un cerebro en vivo, suponiendo que el pobre paciente esté muerto y tenga que practicar la autopsia, e intentan meter la mano entre los dos hemisferios, van a ver que cuando quieran pasar por abajo, no van a llegar. ¿Por qué? Porque la dura madre, en lo que se llama la tienda del cerebelo, divide, mejor dicho, los dos hemisferios del cerebro con el cerebelo. ¿Sí? Entonces, otra división, además de la propia del cerebro y el cerebelo, es la tienda del cerebelo. Incluso también hay una división entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, que es la tienda del cerebro, que es la hoz del cerebro. Que la hoz del cerebro es lo mismo, es esto que viene acá en el medio, que divide al hemisferio izquierdo del derecho. Eso es la dura madre. La dura madre, además, al igual que las otras tres meninges, recorre toda la médula espinal. Que eso fue, como muy bien dijeron en un principio, lo que diferencia también el sistema nervioso periférico del central. Todo lo que tenga meninges, el sistema nervioso central. Si ya tiene meninges, no es sistema nervioso periférico. Entonces, las meninges, además de proteger el cráneo, también bajan por la médula espinal. ¿Sí? Entonces vamos a tener dura madre tanto en el cráneo como vamos a tener en la médula espinal. Aracnoides. La aracnoides es la meninge como que está entre medio de la dura madre y la pia madre, que es la última meninge. Y la importancia de la aracnoides, que es una membranita avascular, o sea, se nutre por difusión, lleva algunos vasos del cerebro, pero lo más importante es que por debajo de ella, que es lo que se denomina espacio subaracnoideo, es decir, el espacio entre la pia madre y la aracnoides, ese espacio se llama subaracnoideo, se distribuye el líquido cefalorraquídeo. O sea, el líquido cefalorraquídeo, que hablábamos antes, pasa entre la aracnoides y la pia madre, en lo que se llama espacio subaracnoideo. Además de en los ventrículos, que es a lo que vamos a pasar ahora. Eso es la aracnoides. Y después la pia madre, que es como la que no se suele hablar mucho porque, a ver, irrelevante no es claramente, pero no es la que patológicamente no se afecte muy seguido, por no decir casi nunca, es la que lleva los vasos del cerebro. Ustedes cuando van cortando, si cortan, como les dije antes, el plástico, ese que es la dura madre, van a ver que pegados al cerebro tiene como una película por encima del propio cerebro y ahí están los vasos sanguíneos. Bueno, esa es la pia madre. Ahora, como yo nombré recién el espacio subaracnoideo, también hay un espacio subdural, que quiere decir que es entre la dura madre y la aracnoides. Hay un espacio epidural, que es entre el hueso, el cráneo y la dura madre. Y cada uno de estos espacios tiene una implicancia clínica. Estoy seguro que hasta el hartazgo escucharon hablar del hematoma subdural, hematoma epidural, hemorragia subaracnoidea. Bueno, justamente llevan esos nombres por el lugar donde ocurren. Cuando vos tenés un hematoma subdural, que es decir, entre la dura madre y la aracnoides, lleva ese nombre, como les digo. Normalmente las palabras en anatomía o en clínica tienen una correlación cuando es hematoma subdural, es porque la sangre está coleccionada entre la dura madre y la aracnoides. Ahora, ¿qué tipo de sangre estaría generando ese hematoma si fuese un hematoma subdural? Venosa. ¿Venosa? Exacto, porque como bien dijimos,
la dura madre es la que lleva la sangre venosa. Entonces, si por alguna extraña razón se rompiese la dura madre o algún seno venoso, la colección va a ser venosa, porque lleva sangre venosa. Distinto es cuando tenemos un hematoma epidural, que el hematoma epidural lleva las arterias que irrigan la parte del cráneo, los huesos del cráneo, y la propia dura madre también. Y normalmente no, el 100% de los casos del hematoma epidural es sangre arterial. Y es sangre de una arteria muy importante, que es una pregunta que se suele hacer siempre, hasta en exámenes de residencia. La arteria que se lesiona en el 90% de los casos, porque nunca se puede decir 100% en medicina, es la arteria meningia media. ¿Sí? El hematoma epidural, si es por el sangrado de alguna arteria, es la arteria meningia media. Después, bueno, está la famosa hemorragia subaracnoidea, que es tan peligrosa, tan difícil de diagnosticar, porque, como bien dijimos, por el espacio subaracnoideo, ¿qué pasa? El líquido cefalorraquídeo. Exacto. Entonces, ahora vamos a ver más adelante que es muy difícil ver cuando la hemorragia está en el espacio subaracnoideo, porque supuestamente ahí también está el líquido, y la sangre también es un líquido. Entonces es un poco más difícil de ver, pero ahora vamos a ir a eso. Bien, hasta acá. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿No? ¿Sigo? No. Sí. Bien. Bueno, vamos a hablar un poco del líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es un líquido parecido al plasma, no es igual al plasma. Es un error decir que es igual al plasma, no tiene la misma glucosa que el plasma, incluso la osmolaridad no es parecida. Y está generada por los plexos coroideos en un 70%, porque el otro 30% no se sabe de dónde sale. Ahora, si a ustedes les preguntan de dónde sale el líquido cefalorraquídeo, de los plexos coroideos, a fines prácticos. Teóricamente hay un porcentaje que no se sabe bien de dónde sale el líquido cefalorraquídeo, pero se sale de los plexos coroideos. Estos plexos coroideos se encuentran en los ventrículos. ¿Alguno me puede decir ventrículo? Función del ventrículo. ¿Cuántos hay? ¿Cuáles son? Ventrículos laterales, tercer ventrículo, cuarto ventrículo. Exacto. Los ventrículos, tanto los laterales como el tercero y el cuarto, están revestidos por células ependimarias que tienen una especie de cilios, ¿sí? Como de microtúbulos, que mueven el líquido cefalorraquídeo hacia abajo. Todos los plexos coroideos están en los ventrículos, no están en ningún otro lado. Si hay líquido cefalorraquídeo, hay plexo coroideo, y normalmente el plexo coroideo está en el ventrículo, tanto lateral, los dos ventrículos laterales, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo. Ahora, de arriba para abajo, el líquido cefalorraquídeo que sale de los ventrículos laterales baja hacia el tercer ventrículo, ¿sí? Por el agujero interventricular. Del tercer ventrículo pasa al cuarto ventrículo por el acueducto cerebral o de Silvio. Y una vez que baja al cuarto ventrículo, tiene tres caminos. Uno de ellos es seguir por debajo hacia la médula espinal, por el conducto ependimario, ¿sí? Otro de los dos caminos es por dos agujeros, que estos dos agujeros son conocidos como Luschka y Magendie. Luschka es la abertura lateral, Magendie es la abertura media. No importa que sepan los nombres, no, es solo para que entiendan, para explicar esto. Y del cuarto ventrículo pasan finalmente al espacio subaracnoideo. ¿Ok? El líquido cefalorraquídeo se genera en los ventrículos, en los cuatro ventrículos, los dos laterales, el tercero y el cuarto. Y después de ahí tiene tres caminos. O baja hacia la médula espinal, o pasa al espacio subaracnoideo, que es donde normalmente está y que es donde debería estar, porque es lo que nos permite, es esa barrera de protección extra, además de las meninges y el cráneo, para suavizar los impactos encefálicos, ¿no? Cuando tenemos un golpe, supuestamente el líquido cefalorraquídeo debería amortiguar, y es también el que mantiene al cerebro flotando, porque no sería lo mismo que el cerebro esté pegado al cráneo y recibir un golpe que si estuviese flotando en agua con las meninges, el cráneo. Todo está perfectamente planeado para que el cerebro reciba el menor daño posible. No siempre funciona, pero está planificado para eso. Ahora, todo este líquido cefalorraquídeo obviamente en algún momento se tiene que ir, porque no puede quedarse ahí para siempre, porque acá, como ustedes saben, en medicina todo lo que se queda estancado por un cierto periodo de tiempo se infecta, y nosotros no queremos eso. Así que el líquido cefalorraquídeo, además de viajar hacia la médula espinal, también se
reabsorbe a través de ciertas granulaciones que son pliegues de la aracnoides. ¿Ok? La aracnoides, como bien dijimos antes, es por donde pasa, el espacio subaracnoideo es justamente por donde pasa el líquido cefalorraquídeo, y la propia aracnoides tiene unos pliegues, unas extensiones que se llaman granulaciones aracnoides. En esas granulaciones es donde el líquido cefalorraquídeo se reabsorbe, vuelve a la circulación venosa, pasa por los senos de la dura madre y baja de vuelta al yugular interno. Y después, obviamente, mientras pasa esto, el plexo coroideo está generando más líquido cefalorraquídeo porque no puede ser que no haya. Aproximadamente en el cerebro hay 150 mililitros de líquido cefalorraquídeo, más o menos en un adulto normal de 1,70, vieron que siempre se usa eso, de adulto 1,70, de 40 años, bueno, más o menos debería haber 150 mililitros, algo así. Ahora bien, como también baja el líquido cefalorraquídeo hacia la médula, ahí es donde practicamos nosotros la famosa punción lumbar. La punción lumbar justamente es agarrar ese líquido cefalorraquídeo que queda guardado en un espacio que también es subaracnoideo, perdón, que también es pliegue de la aracnoides, que se llama cisterna. La cisterna es como un espacio de reservorio del líquido cefalorraquídeo donde queda estacionado durante un cierto tiempo. Obviamente, piensen que si ustedes se levantan, se mueven, tosen, corren, ese líquido cefalorraquídeo no queda en el mismo lugar. Pero mientras esté en la cisterna, queda ahí guardado, por así decirlo, queda almacenado y obviamente va a ir siguiendo su camino con el paso del tiempo. Pero ustedes cuando realizan la punción lumbar, que es más o menos, ¿saben entre qué? ¿Me podrían decir entre qué? L4 y L5. Perfecto, eso, no me salía la palabra, gracias. Entre L4 y L5 está la cisterna, una cisterna, que es donde nosotros extraemos el líquido cefalorraquídeo que usamos después para estudiarlo. Bien, hasta acá, ¿alguna duda con esto? No. No. Bien, una cosita más, que es un dato clínico, que es una boludez, pero tenía ganas de decírselos. Vieron que yo les dije que el diagnosticar una hemorragia subaracnoidea, más allá de la clínica, es un poco más difícil. Justamente porque, si vamos a pasar acá abajo, justamente, si tuviésemos un hematoma epidural, por ejemplo, lo veríamos en una tomografía, se ve bastante grotesco, tiene una forma de, como le dicen, pelota de fútbol americano, ¿vale? O rugby, como les quieran decir. El hematoma subdural tiene esa forma de semiluna, ¿no? Pegado acá al cráneo, que más o menos nos indica, nos da una idea de qué tipo de sangrado es. Pero la hemorragia subaracnoidea es un poquito más difícil de verla. Ya de por sí un sangrado en el cerebro es complicado, pero imaginen lo que es ver un sangrado que pasa por un espacio milimétrico, porque es casi que virtual diría, donde también se distribuye el líquido cefalorraquídeo. O sea, donde está el líquido cefalorraquídeo también hay sangre. Eso es una hemorragia subaracnoidea. ¿A alguno se le ocurre una forma de diagnosticar una hemorragia subaracnoidea sin una tomografía? Imagínense que no tienen tomografía. Punción, Exacto. ¿Por qué? y porque va a tener sangre donde no debería haber sangre. Exacto. Perfecto, esa es la respuesta. Si yo cuando saco sangre, cuando hago una punción lumbar para sacar líquido cefalorraquídeo, no debería encontrarme sangre. Puedo encontrarla si la punción es traumática y generamos daño, es probable, pero no debería, o sea, no tiene que haber sangre. Entonces, si la clínica los acompaña, la tomografía no es concluyente o la técnica no está muy bien y tiene que haber un diagnóstico, punción lumbar. Para sacarse la duda, obviamente estamos pensando en hemorragia subaracnoidea. Si tiene un hematoma subdural, no le vas a hacer una punción lumbar. Uno, porque probablemente lo mates, por lo que hablamos justo antes de la doctrina Monroe-Kelly, se hernia el cerebro, lo cual no es la idea. Y dos, porque no te va a dar no tiene ningún valor diagnóstico clínico. ¿Sí? Pero bueno, nada, es como un truquito, es una boludez. Y bueno, del líquido cefalorraquídeo, también quería hablarles un poquito, 2 minutitos de hidrocefalia. ¿Quién podría decirme qué es la hidrocefalia? A grandes rasgos. Es el aumento del líquido cefalorraquídeo a nivel, bueno, de toda la caja craneal y médula. Perfecto. Aumenta del Puede 50 a 150 mililitros. Bien, Claro, puede ser por un aumento en la producción o una disminución en la reabsorción o por una obstrucción. perfecto. La hidrocefalia es eso. Exactamente lo que dijeron ustedes dos.
un aumento del líquido cefalorraquídeo normal. Si el líquido normal es 150, 155 ya es hidrocefalia, porque está por arriba del límite normal. Obviamente que no es lo mismo tener una hidrocefalia con 200 mililitros de líquido cefalorraquídeo que tener 155. Pero más o menos se hacen la idea. Ahora fíjense lo que tiene la hidrocefalia, que como solamente pasa entre los ventrículos laterales y el espacio subaracnoideo y obviamente la médula, cómo se deforma en la segunda imagen, acá a la derecha, los ventrículos, por la cantidad de líquido que tienen. Como bien dijeron, dijo una chica recién, hay dos tipos, obstructiva y no obstructiva. La no obstructiva, que es la más rara de todas, porque realmente es raro tener mucho líquido cefalorraquídeo si no es por, ¿cómo se llama esto? Porque no esté tapado un caño, por así decirlo. Pero uno de los tipos de la hidrocefalia no obstructiva es, por ejemplo, las personas dementes o las personas que tienen alguna enfermedad que les haya sacado corteza cerebral o que tengan algún tipo de deficiencia cognitiva en el que pierdan corteza, el líquido cefalorraquídeo tiende a llenar ese espacio que estaba ocupado previamente por corteza cerebral, ¿sí? Entonces, obviamente, es una hidrocefalia no obstructiva porque el espacio que antes estaba ocupado por corteza ahora está ocupando el ventrículo que se agrandó por la cantidad de líquido cefalorraquídeo que hay en forma compensatoria. Otra que es rarísima y que no dudo que en algún momento la vean, porque es muy rara, es por hiperproducción de los plexos coroides, que es por un tumor benigno, entre comillas, porque ningún tumor, o sea, sí, benigno porque no crece malignamente, pero tener un tumor en el cerebro me parece que no es bueno para nadie, que aumenta la producción, o sea, es una producción excesiva de líquido cefalorraquídeo, y obviamente el cuerpo no da abasto, ni la cisterna, ni las granulaciones, ni el aumento, ni la ventriculomegalia, no hay forma. Después, otro tipo, que es la obstructiva, que es obviamente la más común de todas, es cuando se tapa alguno de los caños que hablamos antes, que mueve el líquido cefalorraquídeo. Se puede tapar el acueducto cerebral, el acueducto de Silvio, se puede tapar incluso los propios granos, los propios agujeros que habíamos dicho antes. Eh, ok, me estoy dando cuenta que la llamada va a terminar y nos Sí, queda... te queda un minuto. ¿Me bancan que hago otro más y les paso, que queda la última parte? Sí, sí, ¿Sí? Bueno, adelante. ahí les paso el otro link, ¿sí? Quedó claro. No, está perfecto. ¿Sí? Buenísimo. Y vamos entonces con la última parte de la clase, así se van y no me tienen que escuchar más, nunca más en la vida. Eh, pares craneales. A diferencia de lo que venimos viendo, pares craneales es la única parte que van a ver hoy conmigo del sistema nervioso periférico. Eh, los pares craneales se sabe muchísimo hace muchísimo tiempo. Incluso en el año ya 200, realmente en el año 200, Galeno, que es el que está acá a la derecha, fue de los primeros que empezó a ver de los pares craneales, fue el primero en decir que existían pares craneales. Obviamente no como los conocemos ahora, porque él describió hasta 9, pero ya tiene una idea bastante clara de lo que eran los pares craneales. Y los pares craneales, acá, la idea era que lo vayan diciendo ustedes, pero como no puedo presentar, son estos. Son 12 pares. O sea que en total, ¿cuántos nervios hay? Craneales. 12. Hay 12 de un lado y 12 del otro. O sea, son 24 nervios. ¿Sí? Porque hay dos olfatorios, dos ópticos, dos oculomotores, etcétera. Bien, el nervio olfatorio. Me parece que el nombre ya un poco les hace la idea. Es el nervio que se encarga de que nosotros podamos oler las cosas. Y esa es la función que tiene. Es el más primitivo de todos. Como les venía diciendo antes, lo de los números claramente tiene un motivo. El nervio olfatorio es el 1 porque fue el primero que se descubrió y porque es el que está más, por así decirlo, arriba de todo. Es el primero. El nervio óptico, que es el segundo, que es el que nos permite ver, el que yo le estaba diciendo antes que nosotros vemos con el cerebro. Bueno, el nervio óptico es el que nos transmite esas señales eléctricas para que nuestro cerebro pueda verlas, ¿sí? El nervio oculomotor, que este capaz es un poco más conocido, junto con el 4 y el 6, son los tres oculomotores, que es decir, que inervan los movimientos del ojo. El oculomotor es como el más completo, el que normalmente más se suele lesionar. Eh, el oculomotor inerva muchísimos músculos, entre ellos el oblicuo, los rectos interiores, y también tiene
¿cómo se dice? Una función parasimpática. El oculomotor es el que ustedes cuando pasan la lucecita para ver si hay midriasis o hay miosis. Bueno, el oculomotor es el que se encarga de eso. O sea, tiene una función parasimpática incluso. Después el nervio patético es el que inerva el nervio oblicuo superior, que es el que nos permite mirar hacia abajo. El nervio patético justamente se llama así porque son bastante originales. Cuando ustedes miran con desdén a alguien o cuando lo miden, entre comillas, no sé si alguna vez usaron esa frase, pero cuando lo miden, cuando lo miran de arriba abajo, lo que le permite mirar para abajo, lo que le permite hacer el ojo mirar para abajo, es el patético. Que tiene ese nombre porque justamente cuando te miran para abajo se supone que es patético, entre comillas, como sos un patético. No eran muy originales los muchachos. El abducens, ahora volvemos al trigémino, es el que, como bien el nombre dice, abducir el ojo, o sea, el que permite que miremos para hacia lateral, no para medial, básicamente. Después tenemos el nervio trigémino, que como bien dice el nombre, tiene 3 ramas, ¿sí? La rama oftálmica, la rama mandibular y no me acuerdo ahora la última. Pero bueno, este es un nervio maxilar, eso, ahí va, gracias. Que bueno, el nervio trigémino, ahora lo vamos a ver acá abajo, es mixto, ¿sí? Tiene una función tanto sensorial como una función motora, ¿ok? Después tenemos el nervio facial, que el nervio facial, como también lo dice acá abajo, es mixto, o sea, tiene una función sensitiva, una función motora. El nervio vestíbulo-coclear, que es el de la audición y el equilibrio, es lo que nos permite mantenernos en equilibrio y escuchar, es como 2 en 1. El glosofaringio, que la verdad mucha implicancia no tiene. El neumogástrico, que bueno, este es como el más importante de todos, o el famoso nervio vago, creo que no necesita introducción. El nervio espinal, que es el que nos permite literalmente realizar, o nervio accesorio también es conocido, es el que nos permite mover el esternocleidomastoideo y nos permite hacer este movimiento, el ¿qué me importa? Es lo único que hace el nervio espinal de importante. Y el nervio hipogloso, justamente, el nombre lo dice, por debajo de la lengua, inerva los movimientos motores de la lengua. Es el que permite mover la lengua para los costados, para la derecha, para arriba, para abajo, el costado. En eso se encarga el nervio hipogloso. Ahora bien, los pares craneales se pueden organizar así, por sensitivo mixto motor, o por el orden, el origen, el orden que tienen con el que se descubrieron. El nervio olfatorio, el 1, es porque es el que está más superior. El óptico también, el oculomotor también, todo tiene, incluso el nervio olfatorio 1 y el nervio óptico son los únicos 2 pares que no salen del tronco espinal. ¿Ok? El nervio olfatorio 1 y el nervio óptico 2 son incluso, ni siquiera salen propiamente dicho del cerebro. El nervio olfatorio 1 sale de la lámina cribosa, ¿sí? Esa lámina que tiene el etmoides, el hueso del etmoides, tiene el bulbo olfatorio y de ahí salen las terminaciones nerviosas hacia una parte propia del cerebro que se llama rinencéfalo. Que rinencéfalo significa literalmente cerebro olfatorio. Como les digo, no eran muy originales. El nervio óptico tampoco sale del cerebro propiamente dicho, sino que es una invaginación de la retina. Ustedes saben que la retina es una capa nerviosa y si tuviésemos así la retina, lo que sale de acá atrás es es el nervio óptico, que obviamente va hacia la corteza occipital. Y después, ya del par 3 al par 12, todos tienen su origen en el tronco, ¿sí? El par 3 y 4 tienen origen en el mesencéfalo, del 5 al 9 están en el puente y del 10 al 12 están en la médula oblongada o bulbo raquídeo, como le quieran decir, cualquier nombre es válido. O sea que si en algún momento tuvieran que ver una maqueta y les pusieran, los nervios tienen, además sacando el olfatorio del óptico, que justamente no son propiamente dichos del puente, los nervios tienen un origen real y un origen aparente. El origen aparente es por donde salen, por así decirlo, y el origen real es el núcleo de donde está puesto. Si ustedes tuvieran que ordenar literalmente de arriba hacia abajo, desde el tercer par hasta el 12, van a ver que los núcleos están el tercero arriba de todo, el cuarto abajo del tercero, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo. Como les digo, nada está dejado al azar, todo tiene un porqué. Obviamente, tanto todos los nervios craneales, todos los pares craneales tienen sus núcleos. Obviamente el que tiene
el que es sensitivo va a tener su núcleo sensitivo, el que es motor tiene su núcleo motor y el que es mixto tiene el núcleo de ambos. A excepción, por ejemplo, del oculomotor, que además de ser motor, tiene una parte, tiene un núcleo que es parasimpático, ¿sí? Que es lo que dijimos que nos permite hacer la miosis y la midriasis. Por eso, normalmente cuando, por ejemplo, quieren hacer un examen de muerte cerebral, lo primero que se revisa, porque como está en el mesencéfalo, ¿sí? Que es normalmente cuando, si a nosotros se nos herniase el cerebro, ¿sí? Si nos empieza a herniar el cerebro, el primer par que se va a ver afectado va a ser el tercero. Primero que nada porque es el que está arriba de todo, es en el mesencéfalo, literalmente casi que chocando con el cerebro, y cuando el cerebro se hernia se va para abajo. Y el primer par que se va a ver afectado es el tercero, que lo vamos a ver como midriasis sostenida. Supuestamente, si nosotros le pasamos la luz por enfrente, debería cerrar los ojos para que no le entre tanto estímulo. Bueno, no lo va a poder hacer porque está afectado el oculomotor, ¿sí? Puede ser que esté afectado una sola parte, puede ser que estén afectados las dos. A los dos ojos. Normalmente, si está herniando el cerebro, van a tener afectados los dos. Si tenés otra patología que es, por ejemplo, le hace una ACV, vas a tener afectado un solo ojo, porque no debería estar afectado los dos. Bien. Como les digo, bueno, tienen cada uno sus propios núcleos, tienen sus propios. Tienen su núcleo motor y su núcleo sensitivo. Ahora, cada uno de estos pares craneales tiene su patología. Antes de ir a eso, nosotros antes habíamos hablado de que había una sección, una área, ¿no? Que les había nombrado que las importantes, la que más se tienen que llevar de la clase, son el área 4 y el área 312. El área 4 es el área motora y el área 312 es el área sensitiva. Y si se acuerdan, en el área 4 de Brodmann hay un homúnculo motor, ¿no? ¿Se acuerdan que era esa cosa horrible que si tocabas en una parte le movías la pierna, si tocabas en otra le movías la lengua? El homúnculo sensitivo también existe y es exactamente igual. Si vos tocas en una parte, sentís la pierna, si le tocas en otra parte, sentís la espalda, si le tocas en cierta parte, sentís la mano. Es exactamente lo mismo. Pero obviamente la vía no es la misma. La vía piramidal es la motora y la vía sensitiva es otra. La vía sensitiva y todo lo que tenga que ver con los sentidos pasan siempre, y grábense en la cabeza, pasan siempre por el tálamo. La información sensitiva pasa por el tálamo siempre. Es el centro de relevo sensorial por excelencia. Todo pasa por el tálamo. Cuando te tocan, cuando tocas algo, toda esa información pasa primero por el tálamo. Siempre. A excepción, porque obviamente siempre hay una excepción que confirma la regla, que es el nervio olfatorio. El nervio olfatorio no pasa por el tálamo. ¿Alguno sabe por qué no pasa por el tálamo? Porque es primitivo, porque estaba en las especies inferiores. Exacto, porque filogenéticamente el nervio olfatorio apareció cuando en el tálamo no existía. Y quedó, porque obviamente a día de hoy la evolución nos permitió seguir oliendo porque es importante, pero en ese momento cuando apareció no existía el tálamo. En las especies previas a nosotros el tálamo no existía, entonces es el único que no pasa por el tálamo. Es por eso que si están, por ejemplo, en un incendio, que Dios quiera que no estén en un incendio, pero si alguna vez se encuentran en esa situación, no se van a despertar por el olor a quemado, se van a despertar porque se están cagando de calor. ¿Y por qué no se van a despertar? ¿Por qué no se van a despertar por el olor a quemado? Porque no pasa por el tálamo. Entonces, nunca te vas a dar cuenta que estás oliendo inconscientemente. ¿Por qué no pasa por el tálamo? Si yo voy y te pongo a oler café, no te voy a levantar con el olor a café. Pero si te tiro el café encima, te vas a levantar. ¿Por qué? Porque el dolor, la temperatura, pasan por el tálamo. ¿Se entiende eso? Es un dato así, pero está bueno saberlo. Si quieren despertar a alguien, no le pongan, tírenle algo, ¿sí? No lo van a despertar con olores. Bueno, volviendo ya a la última parte y ya los dejo ir. Obviamente cada par craneal tiene su patología. En el nervio olfatorio, ¿cuál va a ser la patología? Anosmia. Exacto, anosmia, cacosmia. El mejor ejemplo más próximo, COVID. ¿Okay? El COVID, ¿qué era? Había receptores en el bulbo olfatorio, destruían las neuronas del bulbo olfatorio, anosmia, no les. También, por ejemplo, no tiene mucho que ver con el nervio olfatorio, pero el Parkinson, uno de los signos cardinales es la anosmia, no huelen. Así que también ojo con eso. Después, el óptico
creo que necesita mucha introducción. ¿Cuál va a ser la patología del óptico? Ceguera. Exacto. Y después, bueno, obviamente todos tienen una cierta patología, pero los más importantes son, por ejemplo, el trigémino. La patología por excelencia del trigémino es la neuralgia del trigémino. ¿Alguno sabe qué es la neuralgia del trigémino? La neuralgia del trigémino... Perdón, ¿alguien quería hablar? ¿No? Ok, perdón. La neuralgia del trigémino es una... ¿Alguna vez escucharon hablar? Bueno, obviamente sí escucharon hablar, no sé qué digo, pero la culebrilla o el herpes zóster. Sí, sí. Bueno, el herpes zóster, cuando se reactiva, porque como bien saben, primero es el virus de la varicela, el herpes zóster se reactiva cuando sos grande, eh, una de las consecuencias, de las complicaciones del herpes zóster es la neuralgia del trigémino. Como el herpes se guarda en los filetes nerviosos, ¿sí? Puede ser que se haya guardado, si tenés la peor de las suertes, en el filete nervioso del trigémino. Si por alguna extraña razón tuviste esa mala suerte y se te activó el herpes zóster en el trigémino, vas a tener el peor dolor de tu vida. Un dolor que si te tocan, gritas. Incluso hasta te diría que llorás, porque es insoportable. La neuralgia del trigémino es cuando el nervio duele, ¿sí? Por eso el nombre, neuralgia, algia viene de dolor, neuro de nervio, dolor del nervio, trigémino, neuralgia del trigémino. El nervio queda como sensible, no se sabe bien cuál es la etiopatiogenia, ¿no? Como que fisiológicamente no tiene sentido, porque si ya no hay daño, no debería por qué el nervio quedar sensible, pero por alguna tal razón queda. Y es un dolor insoportable en el que ante cualquier mínimo contacto, incluso la brisa del aire, te duele, te quema, porque tu nervio está como sobreestimulado y ante cualquier estímulo de más, te tocas y te duele. Y es insoportable. Y obviamente, como es dolor nervioso, no te tomas un ibuprofeno y se te pasa. Así que tratar la neuralgia del trigémino es muy difícil porque es como bastante experimental, se van probando con drogas, se prueban con, por ejemplo, antidepresivos, todo ese tipo de cosas que tengan que ver con los neurotransmisores, porque de alguna forma ese dolor tiene que calmarse. Lo mismo con el glosofaringio. La patología más importante del glosofaringio, que igual, ya les digo, patología del glosofaringio es, pero más rara que perro verde, es rarísimo, y es neuralgia del glosofaringio, ni se preocupen, no va a aparecer. Después, bueno, si tuviésemos una lesión del neumogástrico, estamos capaz en un problema, porque como bien saben, el neumogástrico tiene ramas bastante importantes, es el único de los nervios craneales, es el único de los pares craneales que pasa por debajo del cuello, ¿ok? Todos los pares craneales son cabeza y cuello, salvo el neumogástrico, que como bien saben baja hasta el intestino, corazón, o sea, es un nervio importante, así que si por alguna extraña razón tuviesen el neumogástrico afectado, corran, porque no creo que viva mucho más. Después, bueno, nos queda como para nombrar importante el facial. El nervio facial tiene una patología bastante conocida, que es la parálisis de Bell, que es la parálisis idiopática del nervio facial, que nadie sabe por qué tu nervio facial dice no voy a funcionar y no funciona, pero tiene una cierta particularidad, que es que hay dos tipos de parálisis facial. Una parálisis facial central y una parálisis facial periférica. Con central y periférica nos referimos a la motoneurona que está afectada. Fíjense, en esta imagen, la cosita esta marrón es el núcleo motor del nervio facial. Como bien saben, tiene también tiene un núcleo sensitivo porque es un nervio mixto. Pero nos vamos a concentrar en el motor. Si se fijan, el nervio facial es el único de los pares craneales que recibe tanto aferencias supongamos que estoy en el nervio facial derecho, ¿sí? Tengo aferencias del hemisferio derecho y aferencias del hemisferio izquierdo. O sea, tengo una parte que por alguna extraña razón del izquierdo también me inerva al derecho y del derecho al derecho. ¿Qué es esto que se ve acá? Ven que esta motoneurona superior está a la izquierda e inerva el núcleo motor del nervio facial derecho. Y obviamente, bueno, tiene las motoneuronas propias del nervio, de la corteza cerebral derecha. ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, que no es lo mismo una lesión
en la motoneurona superior que en la motoneurona inferior. ¿Por qué? Si por alguna extraña razón a mí vamos a poner que se me cortan, ¿ok? Viene alguien y con un cuchillo me corta la corteza cerebral derecha, vamos a poner la corteza cerebral derecha, las aferencias propias del lado derecho no van a funcionar. Pero el nervio facial tiene esta motoneurona extra que viene del otro lado que me permite que mi parálisis no sea completa. Que es lo que ustedes ven acá en el 1. En la parálisis facial incompleta, solo la parte debajo de la cara, la parte inferior de la cara, digamos la parte mandibular, es la que se ve afectada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque supuestamente si no existiese esta motoneurona superior aferente del otro lado, si yo cortara, obviamente la mitad de la cara se me cae. Pero como tengo todavía una aferencia del otro hemisferio, me permite, o sea, me salva, por así decirlo, y solo se me cae una parte de la cara. Pero si por alguna extraña razón tuviésemos la dicha de que se nos corte la motoneurona inferior, bueno, ahí ya sí, la parálisis pasa a ser completa. Y esa es la famosa parálisis periférica. La parálisis central es incompleta, la parálisis periférica es completa. ¿Por qué? Porque no importa que yo reciba aferencias del otro hemisferio cerebral. La motoneurona inferior, que es la que lleva la que lleva la información del izquierdo y del derecho, se cortó. Si se me cortó la que lleva la información de las dos partes, ahí sí recién voy a tener la parálisis completa porque no tengo una aferencia que me salve. Eso es como lo más importante del nervio facial. Esa distinción, obviamente una más grave que la otra. Si se me corta la motoneurona inferior, se me corrompe toda la cara. Si se me corta solamente la motoneurona superior, tengo todavía parte del movimiento de la cara. Pero bueno, es más que nada para hacer esta distinción, ¿ok? Que es bastante común, ¿sí? Y por último, que no me voy a meter porque es larguísimo, están cansados y la verdad que es un tema bastante de mierda, nos queda las lesiones del nervio óptico. Habrán escuchado 200 veces del quiasma óptico, que de CUSA, que mi ojo en realidad izquierdo ve lo que ve una parte del derecho y que se juntan. Bueno, este cuadrito que está en el Neuroanatomía de Snell, que es donde saqué la mayoría de las imágenes, explica al perfecto qué pasaría si se me corta cierta parte del trayecto. Porque el nervio óptico en todo su trayecto, dependiendo de dónde cortes, vas a tener una patología distinta. La verdad, les recomiendo leerlo a la brevedad no, pero recomiendo que en algún momento lo lean porque no es algo que después se vea muy seguido y la verdad lo van a entender más leyendo. Si saben todo el trayecto del nervio óptico y van a saber exactamente qué pasa si corto en tal lado. Este cuadro ayuda bastante, pero bueno, no van a ver que va a venir un paciente y te dice, no veo de la mitad izquierda para un costado. Y vos, si más o menos tenías una idea, prestaste atención en la clase y te pusiste a leer después, vas a saber que en cierta parte se cortó ese nervio óptico, en qué parte se cortó, y esa parte te va a decir, bueno, mira, tenés una lesión a esta altura. Obviamente tienen todas distinta gravedad, pero bueno. Nada, simplemente eso. Terminamos, ya no queda nada más por dar. Claramente están cansados, no me quieren escuchar más, pero si tienen alguna duda, me dicen y hablamos. ¿Ok? Si alguien tiene alguna duda ahora que me quiera decir, que no le haya quedado claro. Muchas gracias. Bueno, dale, nos vemos chicos, gracias por escuchar.